porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, porque la gracia se manifestó, las ancianas pueden ayudar y dar consejos a las jóvenes a llevar una vida decorosa. Los ancianos deben ser sobrios, deben ser prudentes, deben ser serios, ¿sí? Los jóvenes deben obedecer a los padres, a las autoridades. Los siervos deben someterse a sus amos, ¿sí? Todo este porqué incluye todo lo que hemos visto. Incluso un poquito antes en el capítulo 11, en 1 versículo 5, los requisitos. ¿Por qué requisitos para los ancianos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Cuando aquí vemos que dice se ha manifestado a todos los hombres, hay que hacer una aclaración y es, esto no significa que toda la humanidad va a ser salva. Ahora, la salvación sí es para todo el mundo, para toda la humanidad, pero no todos la reciben. De parte de Dios, abre la gran salvación para todos, hermanos, pero no todos la reciben. Esto lo podemos ver claramente en 2 de Tesalonicenses 3:2. Dice así, leo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea que Dios quiere que todos se salven. De hecho, cuando creó a la humanidad desde el principio, Él quería que todos fuéramos sus hijos, pero lamentablemente no todos le quieren recibir. Él ya se dio, Él ya dio todo, pero pues la responsabilidad de cada uno de nosotros, que ya la tomamos y por eso estamos acá, es que nosotros lo hemos recibido y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, cosa que los no creyentes no tienen. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que hemos creído podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces esta gracia a quiénes alcanza. Si leemos en Juan capítulo 3 verso 16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este verso hace referencia a que Jesucristo es manifestado en amor, compasión de Dios para sus enemigos. Entonces vemos, ¿a quiénes alcanza esta gracia? A los que creen. Y esa gracia nos ha alcanzado a los que estamos aquí y a todos aquellos que han confesado que Jesucristo es el Señor. Ahora, vemos esta palabra que subrayé aquí en mis apuntes, que es gracia. ¿Qué es gracia? Pues nos podemos preguntar, ¿no? Y mayormente, y ahí me incluyo yo, mayormente se define que es el favor generoso de Dios para con pecadores malvados e indignos. Un regalo inmerecido. ¿Cierto? Eso es lo que por lo general a mí se me viene a la mente cuando dicen gracia. Algo inmerecido que me dan. Entonces la salvación es el mayor regalo inmerecido que tenemos, porque nosotros lo que merecíamos era la muerte. No solo la espiritual, sino la física, o sea, estar muertos. Pero la gracia nos alcanzó. Pero si vemos esta definición de gracia, es algo muy pasivo, es más del que la da que el que la recibe. Pero la gracia tiene otro significado, que en lo personal hasta hace poco que empecé a leer esta carta entendí y pude comprender. Y el otro significado conlleva a una influencia divina sobre nuestro corazón. O sea que aquí ya hay algo activo que ataca directamente ese corazón perverso a nosotros. Y esta influencia divina, ¿qué hace? Capacita nuestro interior. Si leemos en 2 Corintios 12:9, ¿qué le dice el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que vemos aquí la gracia va ligada ¿a qué? Al poder. Esa gracia entonces es más activa, ¿no? Porque nos da el poder, ¿para qué? Para llevar nuestras debilidades. Todo lo que tenemos, hermanos, no solo para mí puedo decir que la mayor gracia dada por Dios fue su Hijo para salvación,
Pero no solo esto es gracia, hermano. La gracia también es todo aquello que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es? Todo. Si empezamos de lo material, la misma creación está dada por gracia. Nosotros merecíamos el sol, la luna, la misma tierra, la naturaleza, los animales, etcétera. No, fue dado por amor y gracia. Entonces, todo lo que nosotros tenemos realmente en nuestra vida, ¿qué es? Gracia. La creación es misma gracia. Y la mayor de todas, pues fue ¿quién? Cuando Dios nos dio a su Hijo para salvación. Entonces, me parece muy diciente esta palabra porque vemos que cuando se habla de la lucha de la carne con el espíritu y vemos que la gracia es la que nos va a capacitar para poder salir triunfantes ante el pecado que mora en nuestro miembro. El hecho de ser cristiano no significa que ya no somos pecadores, que el pecado no muere en nosotros, perdón. Y esa gracia que hace varias cosas, una de las cuales es que no nos guste pecar, que nos sintamos mal cuando pecamos. No que dejemos de pecar, lastimosamente, este cuerpo hasta que no sea transfigurado en la segunda venida del Señor, pues está bajo el pecado, ¿no? Pero la gracia, hermanos, es que tengo que enfatizar en esto, nos da el poder para poderlo hacer. Si hemos estado con pruebas, si hemos fallado, hermanos, la gracia es la que nos puede dar el poder para poder sobrellevar y poder vencer ese poder del pecado que mora en nuestros miembros. Aquí también vemos otra palabra que me llamó la atención y es manifestar, que viene de la palabra griega epifaino. ¿Y esto qué significa? Que manifestar es traer a la luz algo. La manifestación es traer a la luz algo que estaba ¿qué? Oculto o que permanecía invisible. Y eso fue lo que el Señor hizo. Nuestro Señor Jesús hizo esto. Él nos habla el verdadero significado de la ley, lo que eran los profetas, nos da luz de su palabra mediante el Espíritu Santo. Entonces este manifestado podemos verlo claramente también en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versos 21 y 5. Entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21-22, dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora viene la manifestación de esa ley. ¿Qué dice el Señor? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con tus hermanos será culpable de juicio. Ahora en el capítulo 5, verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ahora viene la manifestación. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces podemos ver que el Señor realmente nos explica la profundidad de la ley. Antiguamente, ¿quién era el que adulteraba? El que era cogido en el acto. ¿Sí? Porque pues ¿quién puede ver el corazón del hombre? Solo Dios. Pero entonces el Señor nos revela que va más allá de lo que podemos ver. Y es algo que Él sí ve desde siempre y es el corazón. O sea que la ley aquí ataca no al pecado que vemos nosotros, sino el que nace en el corazón del hombre. Y desde ahí es donde uno debe guardarse, el corazón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí la palabra manifestación, cuando habla de la gracia, se ha manifestado para salvación, es que nos va a mostrar realmente lo que a nuestra mente no le cabe o no entiende y no comprende. Si vemos el verso B de la parte B del verso 11, la redención dada por Dios es dada cuando envía a su Hijo. Salvación es la palabra ahí que habla. Y la salvación que es que nos redime para poder estar ya con nuestro Dios. ¿Sí? Él quita esa traba que teníamos, que era el pecado, y nos redime ¿para qué? Para poder ser salvos y empezar a tener una vida desde el momento en que confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón. Desde ese momento Él nos salva. No hay nada más que hacer para ser salvos, hermanos. Hay otro proceso que ya miraremos más adelante, pero en la salvación, ¿en qué consta? En creer. No hay que hacer más para ser salvos, hermano.
Ahora, ¿por qué se habla de salvación, no? Pues porque hubo algo antes de, y es que el pecado trajo muerte espiritual. Eso lo vemos también muy claro en Génesis cuando el Señor le dice a Adán, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Y nosotros pues ya gracias al Señor tenemos conciencia que esta muerte no solo habla de una muerte física, sino que esta muerte es separación de Dios. En el momento que el hombre peca, muere instantáneamente en su espíritu. Entonces, a esto es que el Señor llama también la redención y la salvación, para no solo inicia la salvación como en la parte espiritual de nosotros, en nuestro espíritu. Y ahí es donde comienza el proceso. Pero para ser salvos hay solamente un requisito y es creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué Él es, y por qué por medio de Él tenemos la salvación? Pues porque, como sabemos, hermanos, Él vivió una vida sin pecado, voluntariamente fue a la cruz del Calvario por nosotros, pero no solo muere, sino que al tercer día resucita y hace la obra completa. Nosotros conocemos la famosa frase de nuestro Señor Jesús que dice en la cruz, consumado es, que eso significa ya todo fue hecho, no hay nada más que añadir a la obra de salvación del Señor Jesús. Entonces, el Señor muere, nos da salvación, pero como también les dice a los apóstoles, no nos deja huérfanos, porque Él dijo que es necesario que yo vaya para qué, para que sea enviado el Consolador, el cual les recordará todas mis palabras y formará prácticamente lo que soy yo en cada uno de ustedes. Y eso nos incluye a nosotros, no solo a los apóstoles. ¿Y qué hace esta persona en nosotros que es el Espíritu Santo? Empieza para mí, digamos que yo lo puse como en un orden, la salvación empieza, ¿cierto? Y esa salvación nos lleva ¿a qué? A iniciar un proceso que es la santificación. Y la palabra santificación por sí sola nos muestra el anhelo que Dios quiere para nosotros. La palabra salvación, perdón, muestra que es el anhelo de Dios para con todo el mundo, que es rescatar lo que se ha perdido por causa del pecado. Algo que puede dar tranquilidad a nuestra vida es que la salvación es eterna porque no depende de nosotros mismos, sino depende de la obra de Dios. Y si depende de la obra de Dios, entonces es eterna y no se pierde. Amén, hermanos. El proceso de santificación es diferente, pero la salvación ya está dada por medio de nuestro Señor Jesús. Y el que abre esta puerta de salvación es el mismo Dios, hermanos. Y gracias a Dios que depende de Él y no de nosotros, porque creería que yo en lo personal estaría siempre muy nervioso de perderla. Ahora, no es para estar ahora, tener una vida de sencillez y banal, de, ay, entonces como ya soy salvo y no la pierdo, entonces, pues claramente no, hermanos, esta salvación tiene que dar unas horas. Amén. No recuerdo si es más adelante, pero ahorita que lo recuerdo lo voy a decir y es, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando entramos en salvación, que es mediante la fe en la obra del Señor Jesús, como nos dice en el libro de Santiago, esta fe tiene que dar unos frutos, no puede ser una fe muerta, ¿cierto? Y esta fe tiene que generar los frutos que habla del Espíritu en otra parte de la palabra que no recuerdo cuáles son, en qué parte está exactamente, solo recuerdo que es amor, templanza, o sea, los frutos que da la fe. Si leemos ahora el verso 12 del capítulo 2 de Tito, dice así, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí me gustaría iniciar dando el significado de la palabra impiedad y piedad. Honestamente, entendí la palabra impiedad al conocer qué es piedad. También el hermano Tozer decía que a veces nos enfocamos en entender algo, pero que es más fácil entender lo que no es para poder entender lo que es. Entonces, la impiedad, ¿qué es? Lo que no es piedad. Entonces, encontré así lo que entendí de impiedad, que es falta de compasión, pero sentía que se quedaba un poco corto, ¿no? Porque si el Señor dice aquí en el verso 12 que renunciando a la impiedad no es cualquier cosa,
Entonces fui a la definición de lo que es piedad. ¿Y piedad qué es? Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Entonces, ¿qué es la impiedad? Pues lo que no es la piedad. O sea, que si yo tengo impiedad, pues no amo a Dios, mucho menos voy a hablar al prójimo, y esto me parece un poco más completo, ¿no? Entonces, volver a repetir la parte buena que es piedad. ¿Qué es la piedad? Virtud que inspira por el amor a Dios. Mire que vuelve y juega. Dios es el centro, ¿no? Tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo. Actos de amor y de compasión. Entonces, ¿qué nos enseña aquí también el Señor? Que esta gracia, esta fe, no solo la gracia nos da el poder para vencer el pecado que mueve nuestros miembros, sino también nos da el poder para renunciar, para negarnos a nosotros mismos. En este verso que leímos del capítulo 12, vemos que hay un sentido negativo y otra fase en un sentido positivo. La primera parte del negativo no es que sea malo, sino en negación es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con esto? ¿O qué quiere mostrarnos? Nos enseña a vivir renunciando a la impiedad y a los deseos. La gracia nos da el poder para podernos negar, como dije anteriormente. En Colosenses 3, capítulo 3, versos del 5 al 9, perdón, se nos dice a lo que nos debemos negar y de morir. ¿Y cómo podemos morir? Mediante la gracia que nos da el poder para negarnos. Entonces, ¿qué dicen estos versos de Colosenses 3, 5 al capítulo 3, versos del 5 al 9? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ¿cómo podemos morir a esto, hermanos? Mediante la gracia que ha sido manifestada. También en el capítulo 3, versículo 3 de Tito, Pablo nos dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Ahora, yo puedo decir, viendo esto, si lo juzgo así, como dice no la primera, yo digo, pero yo he sentido ira, entonces la gracia no mora en mí, ¿qué pasó? Hermanos, aquí la diferencia de los creyentes a los no creyentes es que a nosotros nos duele pecar. Nos duele en el corazón pecar. Cada uno tiene sus luchas, cada uno vive sus pruebas, pero lo que nos puede dar la certeza, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es que estamos luchando para combatir todos estos deseos de la carne, porque están ahí, hermanos, no se han ido. El hecho que el Espíritu more no hace que no estén. Lo que hace el Espíritu es que mengüe ese poder y que y el Espíritu hace que podamos negarnos y morir a estos deseos carnales. Hermanos, una frase me tocó mucho en el corazón fue del hermano. Entonces dice lo siguiente: lo impío es impío sin importar que la mayoría de personas lo practiquen y digan que es algo bueno, sin importar si son famosos, los que el mundo también ponen como ejemplo, ¿sí? Políticos, bueno, lo que ustedes piensen que alguien es famoso en el mundo y hable algo de impío, es impío así lo haga esa persona. Pecado es pecado, así lo llamen de otra manera. Entonces yo me puse a pensar y meditar en esta frase porque decía, ¿en qué
puedo voy a hablar de lo personal, he caído yo en algo impío o en un pecado que puede que para mí ha sido no un pecado, pero que para el Señor lo es. Y es cosas muy sencillas. Una película. Es difícil, ¿no? Y en este tiempo es muy, no, no estoy diciendo que no vamos al cine, no. Pero hay que saber qué se ve. El mundo llama arte un desnudo en una pintura. El mundo llama arte una escena pasada de tono en una película, en una serie. Pero hermanos, para el Señor eso es pecado. Y eso me confrontó mucho a mí. Porque yo veía ciertas series que obviamente el foco no era ese, pero había una escena donde ya estaba pasada de tono y antes, en mucho tiempo pensaba, ay, eso, no seamos tan religiosos, esto es unos como, a veces como tan religioso que, hermanos, es pecado. Ver un acto, así no sea tan implícito, en una película, en una obra de arte, es pecado. Y a esto era lo que el hermano ya hablaba, que lo impío es impío sin importar lo que diga el mundo, hermanos. Y a eso es que lo que el Señor también nos llama, a ver como Él ve. Y eso es difícil, en lo personal me cuesta mucho en muchas cosas que a veces pienso que no es malo o no es impío, pero que a la luz de la palabra, cuando empieza a leer su palabra, uno se da cuenta que sí lo es. Ahora, como dije anteriormente, esta parte que muestra la parte negativa de negarse, de renunciar, vemos la segunda parte de esta frase que es en positivo. ¿Que cuál es? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También me pareció bueno definir qué es sobriedad, ya sabemos qué es piedad y qué es ser justo. Sobriedad es ser mesurado, tener templanza, moderación, en resumen, dominio propio. Eso es lo que significa ser sobrio. Justo, ¿qué es? Que obra según la justicia y la razón, o sea, se basa en las leyes. ¿Cómo sé que soy justo? Porque si voy a la ley de Dios y actúo o vivo conforme a esa ley, voy a ser justo. Entonces, vemos que en este segundo verso podemos ver un breve resumen de lo que es el proceso de santificación en nuestras vidas. Y yo creo que se puede resumir este proceso de santificación en vivir tal como Cristo vivió. Salvación, creer en su obra. Santificación, ahora vivir como Él vivió. Humanamente eso es imposible, pero gracias al Señor que no estamos solos. Y Él nos envió y está morando en nosotros el Espíritu Santo, que es capaz y es el idóneo para que podamos vivir esta vida de Cristo en nosotros. Y que este proceso de santificación se culmine hasta el final de nuestra vida. Ya sea que durmamos para ir con Él o que Él venga en su segunda venida. Ahora, retomando un poquito la palabra sobriedad. Entonces, también, ¿qué es tener una vida sobria? Y esto es tener control de los asuntos de nuestra vida. ¿Qué es? Esto significa que no nos debemos involucrar en cosas inmorales o dañinas. También evitar cosas triviales e improductivas. Y ahí yo tuve que tenerme ahí porque en esto improductivo yo no sabía, o sea, a veces uno piensa que no es no descansar, hermano, no es no tener un tiempo de, de relajación o descanso para estar con la familia, buscar también el Señor, no. Esto de improductividad ya es un tema de que pasa el nivel de tener una vida o tener un descanso en nuestra vida. Es algo que es perder el tiempo. ¿En qué? En cosas triviales. Ya cada uno de ustedes, el Señor le hable qué es esa trivialidad en su vida. En la mía es ver mucho celular, a veces estar mucho tiempo en el televisor. Eso para mí se volvió algo que es pecaminoso. No que el televisor sea el pecado, no. Es no tener dominio de o control de ver ciertas cosas o el tiempo que invierto, ¿no? Porque uno dirá, no, pues yo veo series, veo The Chosen. ¿Es malo? No. En lo personal me ha ayudado mucho a ver cosas en el Señor como hombre, porque a veces uno piensa que el Señor está allá. No. Pero si solo me la paso viendo eso, pues
hermanos, el Señor no nos mandó a ver unas novelas ni nada, sino a ver su palabra, que ayuda como digo yo personalmente, yo me ha ayudado a muchas cosas, a ver muchos contextos históricos que uno no sabe, ¿no? Un ejemplo de ello es cuando el Señor habla de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿no? Pues uno dice, si no te doy el contexto, pues uno piensa en el ojo de la aguja que uno cose, pero no hace referencia a eso, hermanos, sino de la puerta que era estrecha, que solo cabía una persona. Entonces, para que entrara un camello, ¿qué tenía que hacer? Doblarse o hacer ciertas maromas para poder ingresar. Entonces, en esas cositas es que yo digo que estas series, hay otra también que me di que no me acuerdo el nombre, que vi con mi esposa brasilera. Mi esposa brasilera, no, mi esposa, la serie brasilera, donde al ver el contexto histórico, a veces me puede ayudar. Por ejemplo, lo que el hermano Oscar nos decía del vino. Cuando la palabra dice no dado al vino, no era que no tomara una copa, era que él nos explicaba que en ese entonces el vino no tenía el grado de alcohol que tiene hoy en día. Entonces, para que una persona se emborrachara, no era era botellas que tenía que ingerir, beber. Entonces, ahí ya también uno dice, no es no tomar, es no dar, no depender de eso. ¿Cierto, hermanos? Entonces, ser sobrio es tener dominio sobre las pasiones de nuestra carne. Ahora también se nos manda el Señor dice que vivamos como justamente, obedeciendo que la palabra de Dios. ¿Cómo obedecemos la palabra de Dios? ¿O cómo podemos llegar a poder obedecerla? Y es, Cristo es el que nos capacita para poderlo hacer. Entonces, Cristo nos capacita en su gracia para vivir piadosamente, justamente. ¿Y esto qué significa, hermanos? Esto significa que tenemos que tener una comunión estrecha con nuestro Padre Celestial. ¿Esto qué es? Llevar una vida radical con lo que es relacionado con Dios. Unos ejemplos que saqué de siervos del Señor fue que es tener una vida radical. No es no tener misericordia, sino es tener una vida como la que tuvo Noé antes del diluvio. Bueno, antes digamos del juicio de Dios vemos esa vida, esa vida radical que tuvo Noé para construir el arca. Si él no hubiera sido radical, él se hubiera desviado porque todo el mundo estaba en contra de él, burlándose. Es como si nos dijera el Señor ahorita a nosotros: construyan un búnker porque es que voy a mandar fuego. Así, va a pasar en el juicio, pero ahorita que nos diga, la gente va a decir, están locos y nunca ha llovido fuego. O sea, estos están locos. ¿En quién en qué Dios ellos han creído? Noé. Porque antiguamente la tierra no llovía de esa forma, sino era por el rocío que mantenía las plantas y los campos verdes, ¿no? Entonces, ver a Noé y que la construcción del arca no fueron de 2, 3 años, no recuerdo cuántos años fueron exactamente, pero fueron muchos años. Y permanecer en esa fidelidad para construir el arca, eso es para ser radical. A esto se refiere ser radical, hermanos. También Daniel fue radical en no untarse con cosas del mundo, contaminarse, gracias George, contaminarse con las cosas del mundo. Lot también, ahí en Sodoma, le obedeció a Dios y fue radical en qué, en salir de allí. ¿Quiénes más fueron radicales? Los apóstoles, hermanos. Y ahora, ¿qué nos pide el Señor? Que nosotros llevemos esta vida radical. ¿Y qué implica esto? Vivir sobria, justa y piadosamente. Si continuamos la lectura en el verso 13 del capítulo 2 de Tito, dice así. Bueno, aquí hay una palabra, como se dan cuenta, me enfoqué mucho en las palabras porque Jorge me cargó en el corazón de buena forma cuando me dijo que estos versos eran el centro de la carta y que iban a ser como importante resaltar cositas, y lo que el Señor puso en mi corazón fue ver esas palabras claves que hemos visto anteriormente: gracia, manifestación, piedad, justo, etc.
Aquí la palabra aguardar me llamó la atención y en su griego es prosdechomía. Una interpretación, hermanos, de esta palabra es esperando bien dispuestos. Entonces, si leemos el verso 3 con esta palabra, ¿cómo se leería? Esperando bien dispuestos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran y salvador Jesucristo. Entonces ya no es solo aguardar, porque a veces, y en lo personal, yo he hecho cosas para el Señor no de muy buena gana. Y pienso que así tenía que ser, como desde que lo obedezca, pues no importa si lo hago. No, hermanos. Aquí la palabra en griego nos muestra algo un poquito mayor y es esperando, aguardando, bien dispuestos. ¿Cierto? Más adelante veremos pues la manifestación gloriosa y la manifestación. ¿Qué significa en ese verso 13 que habla de que en la traducción que tenemos es que dice la manifestación gloriosa, perdón, esa palabra gloriosa que lo hace la traducción La Reina Valera tiene dos palabras y es así. Debería decir, según el griego y lo que leí de varios autores, de hermanos, Tozer, bueno, en fin, y lo que también pude corroborar en un diccionario griego del verso de la palabra, debería decir es manifestación de la gloria, como tal, pero más adelante lo veremos. Ahora, dice aquí, aguardando o esperando bien dispuestos la bienaventurada. Y yo creo, hermanos, que esta es la mayor promesa que nosotros estamos esperando, ¿no? En la vida del creyente esta es la promesa donde debemos apuntar, porque ¿quién es esa esperanza gloriosa? Es nuestro mismo Señor Jesús, hermanos. Estamos esperando y aguardando a que el Señor donde nos expresa el baramir del siervo. Si leemos en el capítulo 42 del Salmo 42, perdón, versos 1 y 2, dice así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otra una vez más, uno al leer esto puede decir, bueno, está hablando de clamar a Dios, pero cuando hace la comparación de como el siervo brama por agua, vi un video, no lo puede traer, donde mostraron a un siervo bramir o gemir. Y es algo, hermanos, como si le faltara algo. O sea, no, era un anhelo como por encontrar esas aguas para saciar su sed. Que era un gemir de dolor, o sea, de angustia, como de necesito el agua, me voy a morir. Y ahí ya no empieza a atender. Ya cambia un poquito cuando leo como el siervo brama por las corrientes del agua. Entonces es un gemir profundo del corazón, que es una necesidad de encontrar o me muero. Sabemos que si no, no podemos vivir. Y después, como dice David, así clama el alma mía.
y nosotros estamos clamando y aguardando de buena forma la esperanza bienaventurada. Esto es para exhortar a nuestro corazón, hermanos. Este verso expresa el anhelo que debe haber en nuestro corazón por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como el siervo Abraham. Voy a ver si lo encuentro porque no sé por qué iba a traerlo, pero no lo encontré. Pero para que lo lean, lo escuchen y vean cómo se escucha de... Sí, porque es que no es como, ay, quiero agua, es una necesidad. Y eso ya cambia un poco ya como leer este verso, ¿no, hermanos? O sea, en lo personal que yo le decía al Señor que en lo que yo como cristiano, mi corazón lamentablemente no ha bramido y gemido por ese regreso de Él. Pero gracias al Señor que seguimos acá en la lucha, ¿no? También en el verso 13 vemos una palabra que es esperanza, ¿no? Y aquí se refiere a una esperanza que es sobre toda esperanza. Y no solo una esperanza, sino una esperanza bienaventurada o feliz, que es más diciente que solamente hablar de una esperanza. En Romanos vemos algo similar, en el libro de Romanos. Cuando se refiere a Abraham, en el capítulo 4, verso 18 de Romanos, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes. Y esta esperanza que el cristiano tiene que tener es la esperanza en Dios. Porque si uno va a hablar con personas, dice, ¿usted en quién tiene esperanza? No, que el gobierno cambie. No, que la situación cambie. Pero esta esperanza humana, que es la que tenía Abraham, no creyó en ella, perdón, sino fue en la esperanza en Dios, de Dios, contra una esperanza humana. Porque claramente es bueno tener anhelos que las cosas mejoren, hermanos. O sea, es que debemos ser luz. ¿Y el ser luz qué significa? Que seamos capaces, hermanos, de poder dar y mostrar, también como lo ha mostrado Oscar, la buena ley de Dios para tener una vida más justa en esta tierra. ¿Cierto? Entonces esta esperanza es algo también muy diciente. La esperanza de Dios está por encima de la esperanza de nosotros. Y allí es donde tiene que estar nuestra esperanza. Como hizo Abraham. Para finalizar el verso 13, Pablo describe la siguiente frase. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta traducción es un poco más, acercada a la del griego, porque en el griego hay dos palabras. La primera palabra que es el artículo definido ho, que es la traducción de la, y la palabra doxa, que significa gloria. Por eso el hermano MacArthur daba ese pequeño, digamos, que apunte que la traducción debería ser eso, decir de la siguiente manera. Aguardando de buena manera la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria, no gloriosa, sino de la gloria. Entonces voy aquí a leer un comentario del hermano que dice así. En este contexto sería más preciso traducir de la manifestación de la gloria, ya que la gloria, al igual que la gracia del verso 11, la bondad y el amor que está en el capítulo 3, verso 4 de Tito, no son una simple descripción de Cristo, sino una personificación. En su primera venida, Cristo fue la gracia personificada. Y en su segunda venida, Él será la gloria personificada. Por eso el hermano habla hace esta aclaración que para mí cambia bastante, no cambia, sino da una definición un poco mejor de la traducción del griego que es el original. No manifestación gloriosa, sino la manifestación de la gloria, porque hace referencia al mismo Señor. ¿Cómo? Que también va a ser gloriosa. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ahora, la frase final del verso 13 que dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
es una de las declaraciones sin rodeos que aparece en la Biblia, donde muestra también la deidad de nuestro Señor Jesús. Varios sabemos que varias personas o religiones atacan la divinidad de Cristo y solamente lo ven como un gran profeta, una persona que hizo grandes obras, una persona que vivió pulcramente, sobriamente, pero hasta ahí. Pero nosotros sabemos que el Señor no solo fue hombre, sino Él no dejó de ser Dios. Se encarnó siendo 100% hombre sin dejar de ser Dios. Entonces aquí vemos esta frase, Dios y Salvador Jesucristo. Hace referencia, Dios y Salvador, estas dos palabras. No es que a Dios como Padre y Salvador Jesucristo, no. Hace referencia a la deidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús como Dios. Otros versos donde en la palabra aparece claramente la idea de nuestro Señor Jesucristo está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5, que dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Voy al verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí vemos claramente que se refiere a nuestro Señor Jesucristo como Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, o sea, el Padre, pero el verbo también era Dios. En Romanos 9:5 vemos lo siguiente. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí solamente nombré 3 versos de la palabra donde vemos la divinidad de nuestro Señor Jesús. Varias personas, de hecho he visto a un hermano evangelista español, no recuerdo el nombre, se me va ahorita, donde él confronta, donde a él lo confrontan diciendo, bueno, muéstrame en la Biblia donde dice que Jesús diga, yo soy Dios. Y él dice, pues así como usted quiere que aparezca no está. Pero si leemos, y él empieza a tomar y muestra muchos. Pero pues por tiempos del tiempo también, solo tomé estos 3. Romanos 9:5, si lo quieren anotar. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Y Tito, capítulo 2, versículos 13, donde habla Dios y Salvador Jesucristo. Repito, Juan, capítulo 1 de Juan, versos del 1 al 5. Romanos, capítulo 9, versos 5. Y capítulo 2 de Tito, versos 13, la parte final donde dice Dios y Salvador Jesucristo. ¿Listo, hermanos? Pasemos ahora al verso 14 de Tito 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, lo que nosotros vimos en los versos 11 y 12, en este verso 14 está explícito. El apóstol nos dice claramente que nuestro Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificarnos. ¿De qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacernos un pueblo propio celoso de buenas obras. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor por amor a nosotros se entregó, ¿cierto? Y como dice en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí vemos claramente que el Señor nos amó. En esa pequeña frase del Nuevo Testamento podemos estar seguros que nuestro Señor Jesús nos amó. ¿Y por qué nos amó? Porque Él se entregó por nosotros, hermanos. Con su muerte y resurrección nos redime de toda iniquidad. Esta palabra, encontré sinónimos que es iniquidad, es algo malvado, de maldad, perversidad, de injusticia. Entonces, ¿qué quiere decir acá entonces el Señor? Para redimirnos de toda iniquidad, o sea, el Señor nos va a redimir de toda maldad, perversidad, injusticia. En resumen, del pecado. Nos va a redimir, nos está redimiendo y nos redimió en pasado cuando Él murió por nosotros.
ahora qué hace en cuanto a quitarnos, o sea, de redimirnos de la iniquidad. El Señor nos purifica tal como es enunciado por el apóstol Pablo en Romanos 6, capítulo 6, versos 17 al 22. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, redimirnos de la iniquidad, vinisteis a ser siervos de la justicia. Salto al verso 19, parte B. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, o sea, vivíamos así, pero ahora ¿cómo vamos a vivir? Ahora vamos a vivir para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya no en la iniquidad, sino en la justicia. ¿Y en la justicia de quién? Pues de nuestro Señor. Verso 21 de Romanos 6. Pero qué fruto, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Se acuerdan lo que hablaba al principio de que la fe produce obras y la gracia nos da poder para vencer al pecado? ¿Y cómo podemos tener una certeza, una de las tantas, que somos ya de Él? Porque nos avergonzamos. Puede, hermanos, que caigamos otra vez en el pecado de que nos avergonzamos. Pero lo que nuestro corazón debe ver es esa vergüenza. Si, Señor, me avergüenzo de haber pecado otra vez. Sé que me duele. A esto es una buena señal de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Retomo el verso 21. Porque el fin de ellas es muerte. ¿De qué es? De las obras del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces este verso, hermano, creo que nos ayuda debe animarnos para seguir consagrándonos y tener una vida en santificación día tras día para alcanzar esto. Más adelante el Señor nos nombraba que Él dice que Él tiene un pueblo propio, ¿no? ¿Y nosotros somos ese pueblo? Sí. ¿Cómo podemos estar seguros? Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, ese propio pueblo somos nosotros. Y tenemos que estar seguros que hacemos parte de ese pueblo. Y no es cualquier pueblo, ¿no? Sino miren lo maravilloso que el Señor nos dice. Linaje escogido. O sea, Él nos considera algo escogido. No fue cualquier cosa. Para el Señor no somos cualquier cosa, hermanos. O si no, Él nos hubiera dado por nosotros. Real sacerdocio. Que el Señor nos ayude. Nación santa. Este proceso de santificación es complicado, ¿no? Y que el Señor nos ayude. Es que ahí es donde yo digo, por eso yo creo que, retomando un poquito al principio, hablaba el hermano Tozer de la fe. Es imposible tener esto, hermanos, y poder entender esto si no tenemos fe. No nos cabe en la cabeza. A mí en lo personal no me cabe en la cabeza si no tuviera fe. Porque para mí esto es imposible cumplir. Tener una vida de esta magnitud para con Dios. Pero gracias al Señor, como dijimos, no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, no solo quiere que seamos un pueblo, solamente su pueblo, sino quiere que seamos un pueblo que celoso de buenas obras. Y estas son, porque uno puede decir, bueno, aquí habla de buenas obras, ¿y cuáles son estas obras que habla aquí Pablo a Tito? Dice y ahora retomando un poquito donde dice Efesios 2:10, estas obras, ¿cuáles son? Son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras son el resultado de nuestra fe. ¿Y esas obras cuáles son, hermanos? Pues es
vuelve y juega, miremos la vida de Cristo. ¿Y él qué hizo? Se entregó, nos amó, limpió, nos tiene misericordia. Esas son las obras que tenemos que tienen que ser producidas en nosotros, hermanos. Y tenemos que ser celosas para poderlas hacer. También recordemos en Santiago capítulo 2, verso 26, que las obras, que la fe sin obras es una fe muerta. No hacemos obras para tener fe, sino al contrario. La fe al madurar, al crecer esta fe que tenemos, va a producir las buenas obras. Y estas obras, en resumen, es vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Como hijos individuales delante de nuestro Señor, como familias que somos y como iglesia. Y el último verso que me tenía que exponer dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, hermanos. Yo decía, ¿por qué por qué terminamos este capítulo, esta parte de la carta de esta forma? Y es, porque él tenía autoridad, hermanos. Era porque el Señor lo había enviado. No porque fuera Tito, no era porque fuera un discípulo de Pablo, no era porque Pablo le había enviado, no, hermanos. ¿Por qué Tito puede exhortar y reprender con toda autoridad? Porque va a hablar de parte de Dios. Entonces, ahora, ¿qué nos compete a los que escuchamos? No menospreciar, sino que lo tengamos como un tesoro, porque es la palabra de Dios. Sea dada por el que esté acá al frente, hermanos. Ya, hermanos, para finalizar el mensaje, quisiera decir que lo que se vio en los versos del 1 al 10 del capítulo 2, que nos lo mostró el hermano Alejandro, solo se puede hacer realidad por medio de la obra divina de gracia y salvación que hemos visto en los versos 11 al 14. Estos versos, hermanos, son el resumen del plan eterno de gracia en Cristo que Dios ha tenido desde siempre. Podemos ver la redención cuando dice: la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación. Podemos ver la santificación, donde dice: renunciando a la impiedad y deseos mundanos. Y podemos ver la justificación, donde dice: nos redimió de toda iniquidad. Que el Señor nos ayude. Gracias al Señor por su palabra, y cualquier pregunta ahí queda abierta o que quieran profundizar algo más, hermanos. Amén. Gracias al Señor.